Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional que ubica en la avenida Santa Juanita en Bayamón, Puerto Rico. Somos una iglesia de restauración y adoración que proclama el mensaje de esperanza centrado en el amor de Jesucristo. Aquí es un buen lugar a pertenecer. En nuestra iglesia encontrará diferentes ministerios donde podrás integrarte, participar y ser parte de esta gran familia. Nuestros horarios de culto son los domingos a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche. Ven, visítanos. Será tu refugio de paz, donde renuevas tus fuerzas. A continuación, un acercamiento pastoral a diversos temas necesarios para poder gozar de una vida cristiana saludable. En otras palabras, una vida victoriosa. El carismático pastor Rafael Lavoy Fuster compartirá a la luz de las Escrituras principios, consejos, estudios, anécdotas, entrevistas, testimonios y más, con el propósito de brindar herramientas que le sean útiles para enfrentar los desafíos del día a día. A continuación, Sin Corbata con el pastor Rafael Lavoy Fuster. Síguenos en Facebook como @sincorbatapr. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional que ubica en la avenida Santa Juanita en Bayamón, Puerto Rico. Somos una iglesia de restauración y adoración que proclama el mensaje de esperanza centrado en el amor de Jesucristo. Aquí es un buen lugar a pertenecer. En nuestra iglesia encontrará diferentes ministerios donde podrás integrarte, participar y ser parte de esta gran familia. Nuestros horarios de culto son los domingos a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche. Ven, visítanos. Será tu refugio de paz, donde renuevas tus fuerzas. Adquiere el libro El Poder de su Sangre, escrito por el pastor Rafael Lavoy Cruz, donde presenta de manera sencilla el poder que hay en la sangre de Jesús. Llámanos o escríbenos al 787-459-9926 para recibir su libro a la puerta de su hogar, con la aportación de $15. Comienza, persevera, triunfa ahora en Mizpa. Estudia teología pastoral, educación cristiana, misiones, consejería, capellanía y mucho más. Estudia hasta alcanzar certificado, asociado, bachillerato, maestría. Matricúlate hoy en Mizpa. BKPL y otras ayudas económicas disponibles si cualificas. Llama al 720-4476, 720-4476. Mizpa, tu universidad teológica. Ahora en San Juan, Arecibo, Humacao y Mayagüez. En internet, mizpa.edu. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Palabra del Eterno. Padre, gracias por tu extraordinaria presencia. Gracias por bendecirnos en esta hermosa mañana. Te pido de forma especial, Dios del cielo, que una vez más hables a mi vida y hables al colectivo, que empoderados podamos ser en una palabra que nos haga trascender ante cualquier dinámica de conflicto que al presente podamos estar enfrentando.
que aferrados ahí ya con nuestra frente en alto, para gigantes en la fe, hoy salgamos de este lugar una vez más conforme a nuestras necesidades particulares y colectivas como comunidad de fe. Muéstrate por medio de tu palabra para gloria tuya. Como siempre, en la libertad de tu espíritu he de ministrar la misma, pues acá está tu espíritu, y donde está tu espíritu hay libertad para adorarte por Cristo Jesús. Los que son libres digan amén. Puede tomar su lugar, amado, y regáleme un tiempo. Mi intención, voy a insistir en eso, mi intención no es ser extenso, amén, amado. Mi intención no es ser extenso y creo que no lo seré, amén, amado. Así que hoy quisiera desarrollar el tema con ganas y sin ganas, amén. El tema de esta mañana es con ganas y sin ganas. Según el libro de los récords mundiales Guinness, el artista español Pablo Picasso llegó a crear aproximadamente 13.500 pinturas y diseños, algunas 100.000 impresiones y grabados, algunas 34.000 ilustraciones para libros, y se cree que llegó a realizar algunas 300 esculturas y piezas de cerámica. Cuando nosotros miramos estos números que forman parte de récords mundiales, el artista español Pablo Picasso definitivamente queda en la historia como una de las personas que más arte creó. Pero es impresionante porque cuando miramos estos números, muchos de nosotros pensaríamos que habría que sentirse muy inspirado para llegar a crear tanto arte. Hay que sentirte muy inspirado para llegar a ser tan creativo. No obstante, quien primero discreparía de ese pensar sería el mismo Picasso, porque él tenía una mentalidad y un pensamiento respecto a lo que era la inspiración, que podía marcar un fuerte contraste con el resto de la población, debido a que en cierta ocasión él se expresó diciendo respecto a la inspiración lo siguiente: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Insisto, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Estas palabras son fascinantes porque en su filosofía de vida él no veía la inspiración como una causa, sino que él veía la inspiración como una consecuencia. Es decir, la inspiración no es la causa de por qué yo empiezo a crear, sino que la inspiración es la consecuencia que me abraza porque ya yo empecé a crear. Es la consecuencia de yo haber dado un primer paso. Ahora, es fascinante porque a mi humilde criterio, yo creo que hay momentos donde la inspiración puede ser la fuerza propulsora que te impulse a dar el primer paso para un emprendimiento, para crear algo, para levantar algún tipo de proyecto o para crear arte. Más allá del ámbito eclesial o el ámbito empresarial, cada uno de nosotros en algún momento hemos sido impulsados por la inspiración, pero no puedo evitar coincidir con el pensar de Picasso, de que la enorme mayoría de las veces la inspiración no es lo que nos hace comenzar, sino que la inspiración es algo que nos abraza cuando ya vamos a mitad de camino. Lo cierto es que más allá de las opiniones de cada uno de nosotros respecto a la temática, inspirados o no inspirados, el gran artista español nos deja una gran lección, y es que con ganas o sin ganas, inspirados o no, siempre hay que hacer algo más allá de cómo te sientas. Siempre comienza a crear algo, pero para crear algo por encima de la falta de inspiración, lo que hace falta es voluntad. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de voluntad, tristemente estamos viviendo en un tiempo que considero yo sumamente complicado, y la razón por la que considero el tiempo del presente como un tiempo complicado es porque el mensaje más popular en muchos altares, muchos congresos, el mensaje más popular dentro de la música cristiana suele ser aquel mensaje que está empoderando nuestras emociones, y yo considero peligroso cuando el contenido que la iglesia constantemente está consumiendo es un contenido que lo que hace es
es empoderar nuestras emociones. Y no me malentienda, en ninguna manera estoy diciendo que las emociones sean malas. Lo que estoy diciendo es que las emociones tienen que ser reguladas para que no se conviertan en dictadoras de nuestra vida. Sentir no está mal, las emociones no son algo malo. Dios te diseñó como un ser sensorial. El detalle está que no podemos permitir que las emociones gobiernen sobre nuestra vida, porque para eso nos fue dado voluntad. Por eso cuando nosotros nos vamos a la Biblia, si yo soy empoderado por mis emociones, o debo decir, le permito a mis emociones a que se empoderen de mí, yo me estaría parando justo a la otra vereda de donde estuvo Cristo en el huerto de Getsemaní en Mateo 26. Porque cuando Jesús está en ese lugar, Él ora al Padre diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La razón por la que en su humanidad Él se expresa de esta forma es porque, humanamente hablando, esta era la mayor crisis que Jesús había atravesado. Le estoy tratando de decir a usted que cuando esta información, Él sabía lo que le iba a suceder, pero cuando esa información abraza su parte cognitiva, su cuerpo naturalmente reacciona con una implosión de emociones que tratan de empoderarse de Él, lo cual hace que Él se exprese: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo le voy a decir algo: en ese momento Jesús no tiene ganas de morir en la cruz. En ese momento Jesús no tiene ganas de que le abofeteen. En ese momento Jesús no tiene ganas de que le arranquen la barba. En ese momento Jesús no tiene ganas de que le escupan el rostro. En ese momento Él no tiene ganas de que laceren su espalda. En ese momento Él no tiene ganas de cargar una cruz, pero con ganas y sin ganas derramó hasta la última gota de sangre. Por eso a mí me cuesta poder concebir a cristianos que dicen: dejé de ir porque no tenía ganas, dejé de trabajar porque no tenía ganas, pastor, me ausenté porque me faltaron las ganas. Pues yo quiero que sepa que el que te lavó con su sangre, con ganas y sin ganas, derramó hasta la última gota de sangre en aquella cruz en el Calvario. Ganas y sin ganas. Ahora, para darme a entender con usted, de la misma forma en la que Picasso no pintaba por inspiración, sino por compromiso con el arte, Jesús no murió por lo que sentía. Jesús murió por tener un compromiso con la voluntad del Padre y con las almas perdidas. A ver si nos damos a entender. A mí nadie me venga con el chiste de que Jesús tenía unas ganas de morir tremendas. No, amado. Humanamente hablando, no es así. La parte divina, por supuesto, llegó con una encomienda específica. Pero cuando hablamos humanamente hablando, Jesús no muere por lo que sentía. Jesús muere por tener un compromiso con la voluntad del Padre. En español, Jesús con voluntad se somete a la voluntad de Dios el Padre. Ahora, por una parte, mostrando el contraste de ambas partes que te estoy mostrando, por uno tenemos la inspiración o el sentir, mientras que en la otra parte tenemos la voluntad. Y aunque estos parezcan opuestos, son opuestos que conviven. ¿Por qué opuestos que conviven? Porque una no anula la otra. A ver si me doy a entender. Cuando hablamos de la inspiración dentro del marco bíblico, la inspiración está más ligada a lo que es la función eclesial y al equipamiento de la iglesia en cuanto a dones y ministerios se refiere. Por eso usted va a ver un profeta Eliseo que antes de empezar a fluir en lo profético, primero dice: búsquenme a un tañedor, búsquenme a alguien que toque, y de momento sentía una inspiración y comenzaba a fluir en el don que Dios le había confiado. Porque la inspiración dentro del marco bíblico tiene que ver más con lo eclesial y el equipamiento de los dones y la función eclesial nuestra aquí en la tierra. Pero cuando vamos a la voluntad está intrínsecamente ligada a lo que es el carácter y tiene que ver más con la vida cristiana o con la vida de fe. Esto pudiera parecer un tema complicado, pero la verdad es que es bastante sencillo, y ahora voy a tratar de simplificarlo aún un poquito más.
Y es que si nos vamos a la etimología de la palabra inspiración, te vas a encontrar con algo fascinante. En su etimología, en latín, viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Inspirare está compuesto por el prefijo in, que en español es en, y el verbo spirare, que lo que significa es soplar o respirar. Esa es la etimología en latín. Pero cuando nos vamos al griego, específicamente a los términos que se utilizaron cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando nos vamos al griego, la palabra que se traduce al español como inspiración, en griego es la palabra theopneustos. Y la palabra theopneustos significa exhalado por Dios o soplo divino. Exhalado por Dios o soplo divino. Cuando nos vamos al panorama escritural, nos vamos a encontrar con algunos de los escritores más relevantes del Nuevo Testamento haciendo uso de esta expresión. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con Pablo escribiendo la segunda carta a Timoteo. En ese capítulo 3, verso 16, Pablo dice: toda la escritura es inspirada, theopneustos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando él dice la escritura es inspirada, está diciendo la escritura es theopneusto en español. La escritura fue exhalada por Dios o es un soplo divino. Pero nos encontramos también con el apóstol Pedro, y Pedro también en la segunda carta que escribe a la iglesia del Asia Menor, en el capítulo 1 y verso 21, hace uso de la expresión diciendo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando él dice que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo theopneustos por el Espíritu Santo, él lo que está diciendo es: los profetas abrían la boca, pero lo que salía de su boca era un soplo divino. Lo que salía de su boca era el aliento de Dios. Y yo quiero que usted comprenda, porque las cosas, yo creo que la iglesia tiene que aprender a llamarlas por su nombre. Esto no es una inspiración cualquiera, esto es el sentir del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios. Y yo tengo que ser bastante honesto con usted, porque aquí está un jovencito que semanalmente está en un sinnúmero de congresos en este país y fuera de este país, donde me estoy encontrando con un sinnúmero de cosas que me están comenzando a incomodar. Usted sabe lo que es subir a un altar y donde haya un compañero mío predicando y diciendo que acá hay una vibra hermosa, que acá se siente una energía poderosa. Amado, yo no sé usted, pero yo creo que acá no se habla ni de vibra ni de energía. Aquí se habla de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si tú te metes en cualquier concierto mundano, allí hay vibra, allí hay energía, pero allí no hay libertad, allí no hay poder de Dios, allí no hay presencia de Dios. Pero donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay salvación. Donde está la presencia de Dios hay restauración. Donde está la presencia de Dios, lo sobrenatural se hace manifiesto. Yo vengo a hablar con una iglesia que llama las cosas por su nombre y que dice: esto es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Voy a abrir un paréntesis rápido, déjame detenerme aquí un minuto nada más, porque hace poco tuve que tocar esta temática en un congreso y hubo una persona que me dijo: varón, pero ¿por qué te lo tomas tan a pecho? Si es que usted no debe ponerse tan serio con esos temas. ¿Por qué lo tomas tan a pecho si son términos tontos? Y yo le dije: ¿no será que somos tontos que estamos usando esos términos? No son términos tontos, quizás seamos nosotros tontos que estamos usando esos términos, porque estamos adoptando un lenguaje cada día más secular. Gracias. Cada día adoptamos un lenguaje más alejado del vocabulario bíblico.
Cada día estamos adoptando un vocabulario que mira, se lo voy a mostrar en cosas que parecen tontas, pero que quizás nos ponen a nosotros en posición de tontos, pasando sobre una base sobre una base de ignorancia quizás. Por ejemplo, en mi casa todos somos músicos. Yo me crié en una familia de músicos. Toda la vida los bembés en mi casa, las fiestas familiares, eso es algo heavy, amado. Porque en casa todos son músicos. Y nosotros los músicos a veces decíamos, vamos a reunirnos en tal lugar para llamear. Y allí llameábamos, la pasábamos tremendo. Y entre el vocabulario de los músicos casi siempre se utilizaba el término, nos agarró la musa y estuvimos media hora fluyendo. O me agarró la musa para los que escribían canciones o versos, poemas o declamaban, pues decían, me agarró la musa anoche, y comencé a escribir estos versos poderosos. Me agarró la musa y escribí esta canción. Me agarró la musa y pude componer tal cosa. Hay que tener cuidado, porque parecieran cosas tontas, pero yo creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que lo que estamos haciendo es gracias a la musa. No es gracias a la musa. Cuando usted comienza a estudiar la mitología griega, las musas eran las divinidades que estaban a cargo de repartir la creatividad para aquellos que trabajarían en el arte. De manera que cuando nosotros decimos lo que yo estoy haciendo es a causa de la musa, le está entregando a dioses que no existen la autoría de lo que tú estás haciendo, que únicamente lo estás haciendo por obra del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú estás haciendo no habla de tu habilidad, no habla de tu capacidad, habla de la capacidad del Espíritu Santo en la vida de alguien como tú y en la vida de alguien como yo. Ahora, se trata de llamar las cosas por su nombre. Diga conmigo, inspiración. Inspiración. Siempre que se define el término inspiración, independientemente, amado, si se hace desde una visión filosófica, teológica o psicológica, siempre vamos a coincidir en que la inspiración tiene estas tres características. Número uno, es algo subjetivo. Número dos, es algo repentino. Y número tres, es algo efímero. Vamos por partes. Si la inspiración es algo subjetivo, si es subjetiva, usted la puede interpretar de una forma completamente distinta como yo la puedo interpretar. Si es repentina, significa que nos toma por sorpresa, es sorpresiva, aunque la inspiración puede ser estimulada. Como el caso del profeta Eliseo, cuando pide también que vengan los músicos. La inspiración, aunque se caracteriza por ser repentina, en la mayoría de las ocasiones también puede ser estimulada. Pero aquí llegamos a donde quería llegar. Pero número tres, la inspiración es efímera. ¿Qué quiere decir eso? Que de la misma forma en la que aparece y te abraza, de esa misma forma se deshace. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque ¿cómo usted puede permanecer en Cristo si vive de inspiración? ¿Cómo usted puede permanecer en Cristo si usted vive por lo que siente? ¿Cómo yo puedo permanecer en Cristo si yo vivo dominado por cómo me siento, por cómo percibí, por cómo me sentí hoy, por cómo me levanté hoy? No. El cristiano no puede vivir de ganas. Insisto, hay una inspiración que viene del Espíritu Santo que hace que la iglesia pueda ser efectiva en la asignación que el Eterno nos ha confiado para el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Tenemos una asignación sumamente importante, pero también tengo que decirle que el cristiano que únicamente busca vivir sintiéndose inspirado va a tener un gran problema. Se le va a hacer muy complicado poder vivir permanentemente en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano es un ser complejo. Usted se ve acá perfumado con su mascarilla, bien combinado los colores de su ropa, bien perfumado, pero usted es bien difícil también. Usted me ve a mí con mi corbata, con mi peinado, y usted me ve acá con mi perfume. Amado, yo soy complicado también. Usted es difícil y yo soy difícil. Hay días donde yo discuto conmigo y al final del día digo, ¿por qué estoy peleando conmigo mismo? ¿Qué me está pasando? Porque hay días que usted no se soporta ni... Claro, usted no va a decir amén, pero tu esposa te está mirando como que... Claro.
Hay días donde usted está peleando con la olla porque está donde tú la pusiste. Hay días que estás peleando y no te entiende. El ser humano es un ser sumamente complejo. Por eso el ser humano no puede vivir de inspiración. El ser humano no puede vivir del sentir. Tengo que volver a reiterar que sentir no es malo. Es que las emociones tienen que ser reguladas en la vida del ser humano. Al menos eso es el consejo bíblico y ahora voy a entrar en eso. Porque cuando usted se siente inspirado, qué fácil es adorar a Dios. Cuando usted se siente inspirado, qué fácil es servirle a Cristo. Ay, amado, al frente estaba el mar rojo, atrás estaba el faraón, a mano derecha era camino de filisteos, a mano izquierda no había paso por donde andar. Dentro de la terminología del ajedrez, eso se conoce como un jaque mate. No hay escapatoria. Pero cuando tú no encuentras salida en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste, mira arriba, que de arriba viene tu socorro. Y ellos miran arriba y Jehová le dice: ¿qué hace orando, Moisés? Dile a mi pueblo que marche. El momento histórico se avecinaba. Este hombre levanta su vara, hay una especie de terremoto, se dividen las aguas, columna de agua a la izquierda, columna de agua a la derecha. El pueblo comienza a caminar con el suelo seco. Los niños tocaban las paredes, los muros de agua, como si fuera toda una tremenda fantasía colectiva. Pero ahí estaba el pueblo de Israel literalmente cruzando en seco por en medio del mar rojo. Y cuando está cruzando el último de los hebreos hasta el otro lado, a mitad de camino venían los filisteos. Y cuando cruza el último, pudieron ver los hebreos como las aguas del mar rojo se cerraban, enterrando allí a sus adversarios. Y cuando semejante milagro ocurrió, María agarra un pandero y María empieza a mover el pandero de esta forma. Y mientras María movía el pandero, María comienza a cantar: Jehová echó a la mar a quienes los perseguían, con su jinete, con su caballo, los echó a la mar. En las profundidades, en las aguas, yacen nuestros adversarios, quienes nos perseguían con su carro, están bajo las aguas. Y todo el que tenía maraca, güiro y pandero empezó a agarrar su instrumento, y aunque era un cántico espontáneo, todo el mundo le hacía coro a María: que Jehová nos ha dado la victoria. Pues permítame bajarle de la nube. Ahí cualquiera canta, ahí cualquiera adora. Acabamos de ver un milagro que formará parte no solamente de la historia, de la cultura popular. De esto se hablará por el resto de la historia de la humanidad. Acabas de presenciar un milagro extraordinario. Cualquiera se siente inspirado después que desapareció el cáncer, después que se acabó el problema, después que las puertas se abrieron, después que la lluvia descendió. Pero no todo es Pablo y Sila, no todo el mundo metido en el calabozo de más adentro, donde no hay ganas de cantar, en el calabozo de más adentro, donde allí no es que viste un milagro, es que estás experimentando la injusticia, donde por causa de predicar el evangelio te tienen allí encerrado. Pero Pablo y Sila dijeron: aquí vamos a adorar con ganas y sin ganas, porque cuando las ganas no me dan para adorar, el carácter es suficiente para cantar. Cuando las ganas no me dan, el carácter es necesario para adorar. Y hoy yo estoy hablando con la iglesia que no está aquí porque tiene ganas, es la iglesia que está aquí porque tiene carácter. Y cuando las ganas no me dan para levantarme y adorar, el carácter es suficiente para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A ver, al otro lado del mar rojo, cualquiera se siente inspirado y con ganas de adorar. Pero podemos definir a un adorador por cómo adora en el día bueno. La pregunta que debiéramos hacernos es: ¿se conoce un adorador genuino por cómo adora en el día bueno? ¿O nos vamos con un Pablo y Sila, que no están allí por hacer lo malo, están allí por hacer lo bueno? Oh, ahí usted tenía
que decir amén, vamos a practicar. Ellos no están allí por hacer lo malo, ellos están allí por hacer lo bueno. Me encanta cuando fluye así de natural. Pero te lo voy a explicar de esta forma. Ellos están allí no porque hicieron lo malo, ellos están allí porque hicieron lo bueno. Vamos a ver si esta cosa funciona. Aleluya. Fíjate a ver. Todo el mundo me oye, ¿verdad? Ellos no están allí porque hicieron lo malo. Oiga bien, sígame. Ellos no están allí por haber hecho lo malo. Ellos están allí por haber hecho ¿qué? Lo bueno. Yo le voy a decir algo. Cuando tú estás viviendo un problema, si tu problema es a consecuencia de una desobediencia, ese proceso causará un peso de vergüenza. Pero si el proceso que tú estás viviendo es a causa de una obediencia causará un peso de gloria. ¿Se marca la diferencia? Si la causa del proceso, oiga bien, si la causa del proceso es una desobediencia, me va a traer, debo decir, un peso de vergüenza. Pero si es una obediencia, la causa de mi proceso, eso me trae un peso de gloria. ¿Qué fue lo que había pasado? Pablo y Silas estaban predicando. Y mientras iban caminando, predicando la palabra del Señor, se acerca una jovencita poseída por demonios de adivinación y empieza a decir: estos son hijos de Dios, a esto hay que escuchar. Y amado, a nadie le amarga un dulce. Los primeros días Pablo decía: está apoyando el ministerio, ¿no? Eso es como que alguien te dé like en Facebook, aleluya. Así que Pablo está diciendo: eso está bien, me está dejando comentarios bonitos, ¿no? Así que aquí eso es de Dios, eso es de Dios. Pero al otro día la muchacha seguía: estos son hombres de Dios, a ellos hay que escuchar. Y Pablo discierne en el espíritu que esta mujer lo que está tratando es de traer confusión al pueblo. Pero nuestro Dios no es un Dios de confusión. Así que un día Pablo se levanta virado en el espíritu. ¿Ese término se entiende? Sí. Virado en el espíritu. Cuando usted está virado en el espíritu, los pichones tienen que temblar, amado. Pero Pablo ese día estaba virado en el espíritu y va caminando y la muchacha dice: estos son hombres de Dios, a ellos hay que escuchar. Mal día, bad day para hacer tu espectáculo. Se mira y le dice: te reprendo en el nombre de Jesús, se libre ahora. Y los demonios abandonaron la muchacha. Historia resumida porque ya la conoce usted. Los líderes de la región hacían uso de los poderes de adivinación de esta muchacha, por los que encarcelan a Pablo y a Silas. Pero cuando a ellos los meten en la cárcel, no los encierran sin antes azotarlos públicamente. Y cuando a ellos los van a azotar públicamente y los meten en el calabozo, hubo un error que cometió el diablo. Hace tiempo que no digo esto y lo tengo que decir acá, porque un amigo mío de Chicago me dijo algo que me marcó. Usted sabe, todos tenemos amistades que te dicen algo que te marca por el resto de tu vida. Y este amigo mío me dijo: José Luis, nunca interrumpas al diablo cuando está cometiendo un error contigo. Y esas palabras me marcaron profundamente. No interrumpas al diablo cuando tú sabes que está cometiendo un error contigo, porque el error de Satanás, ahí se encuentra tu victoria. Y él me dijo: no interrumpas al diablo cuando tú sabes que está cometiendo un error contigo. Pablo y Silas se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error, pero Pablo no se interpuso. Pablo no interrumpió a que cometieran el error. No, ¿sabes cuál fue el error? Que eso era una prisión, eso era un lugar grande, ahí habían diferentes celdas, pero ellos deciden encerrar a Pablo y a Silas en el mismo calabozo, dentro del mismo calabozo. Y en un momento Pablo está mirando a Silas, ellos no tienen ganas de cantar, ahí usted no tiene ganas de cantar, ahí lo único que hay es silencio, oscuridad y humedad. Y en medio de todo eso, en medio del silencio, la oscuridad, el único sonido era el sonido de las cadenas. Y cuando ellos están ahí, Pablo mira a Silas y Pablo dice: Silas, ya tranquilo, yo sé que aquí nadie tiene ganas de cantar, no estamos al otro lado del Mar Rojo, aquí no está María con el pandero y con ganas de un cántico espontáneo, aquí no está Marco Brunel y Marco Barrientos con un cántico espontáneo de 14 minutos, eso no es el momento, aquí nadie está inspirado, aquí nadie tiene ganas de cantar.
adorar. Aquí nadie tiene ganas de adorar. Aquí estamos en el momento del día malo. Pero Pablo le dice, Sila, ¿no te diste cuenta? Esta gente cometió un error. ¿Sabes cuál es el error que ellos cometieron? Que parece que ellos no saben que el Cristo al que tú y yo servimos, antes de ascender al cielo, primero dijo que donde quiera que hayan dos o más reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y aquí estás tú y aquí estoy yo. Así que hay quórum necesario. Y si está el quórum, puede haber milagro. Si está el quórum, algo puede ocurrir. Si la cántate dos de meditación, que yo me voy a cantar el corazón. Y cuando empezaron a cantar, la cárcel empezó a temblar, las cadenas se rompieron, la prisión se abrió y hubo hasta salvación por alguien que dice, no tengo ganas, pero tengo carácter para adorar. Cuando las ganas no te den para cantar, recuerda que el carácter es suficiente para adorar. Y hay veces donde no tengo ganas, pero me sigue sosteniendo que el carácter. ¿Alguien me dice amén hasta ahí, amado? Aleluya. Por supuesto, amado, que es que nosotros por mucho tiempo hemos cometido un gravísimo error. Y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia de carácter pentecostal. Por mucho tiempo hemos minimizado lo que es la función del Espíritu Santo, y a veces incluso mezclamos la persona con la manifestación, y eso es muy peligroso, porque eso lo único que hace es evidente nuestra limitada percepción que tenemos de la persona del Espíritu Santo. Entonces es importante comprender que el Espíritu no nos fue dado, el Espíritu Santo no le fue dado a la iglesia, y usted lo va a ver claramente en el libro de los Hechos, para que la iglesia hable lengua, corra, brinque y dance. No, todo eso a mí me encanta, amado. Todo eso forma parte de quienes nosotros somos, y eso forma parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero permítame explicarle que el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada día el Espíritu Santo se ocupa en formarte para que te parezca más a Jesús. De manera que el Espíritu está más interesado en formarte que en usarte. Voy a repetirlo otra vez. El Espíritu está más interesado en formarte que en usarte. Pero a veces nosotros, como creemos que el Espíritu es para que se manifieste, para que hablemos, para que brinquemos y para que corramos. No, el Espíritu, todo eso forma parte de la función del Espíritu Santo. Pero el Espíritu nos fue dado para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? El carácter de uno que cuando no tiene ganas dice, Padre, que se haga tu voluntad. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora, avanzando, que sé que el tiempo está corriendo, de momento yo me encuentro con que todos nosotros estamos enfrentando diversidad de conflictos. Aquí no hay nadie que tenga la vida resuelta. Ayer yo estaba ministrando y yo decía, no existe persona con la vida resuelta. Eugene es un muchacho que tiene un podcast que se llama Emprende Aprendiendo, y este muchacho dice, cuando yo gané el primer $1,000,000 que era mío como tal, que lo tenía para mí, que no se lo debía a nadie, que no le tenía que restar nada, no le debo nada al gobierno, cuando tenía mi primer $1,000,000 me di cuenta que ser millonario no me resolvió los problemas, que ser millonario me trajo problemas de millonario. Es decir, ahora tengo problemas de otro nivel, pero los problemas no se resolvieron. Es decir, no dejo de tener problemas, sigo teniendo conflictos en mi vida. De manera que esto es importante comprenderlo. Nadie tiene la vida del todo resuelta. Todos estamos lidiando con algunos conflictos en nuestra vida. Quien tiene la parte económica resuelta tiene dilemas de carácter. El que no tiene dilemas de carácter tiene problemas familiares. Todos, absolutamente todos, estamos en una continua batalla. Pero hay algo de la Biblia que a mí siempre me pareció insensible, y es encontrarme con Santiago, porque Santiago capítulo 1, verso 2 y 3 son unos versos extremadamente fuertes, y por mucho tiempo los interpreté como si fueran palabras insensibles para la iglesia, cuando él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Señor, ¿eso a usted no le parece insensible? Bueno, amado, usted nunca se ha encontrado con alguien que te va a contar un chiste, pero la persona se acuerda del chiste que te va a contar.
y se ríe un montón del chiste. Y tú te empiezas a reír sin saber el chiste y tú estás, ¿qué pasó? Dímelo. Y tú estás así como que, y cuando te cuenta el chiste, porque agotaste en la risa, porque te reíste antes de saber el chiste y ya no queda risa. Y además el chiste ni era tan bueno, lo que te dio risa fue la risa. Ahora, yo nunca he conocido a alguien que entre por la iglesia, por la puerta del templo, debo decir, y que te... Y yo me empecé a reír, ¿qué pasó? ¿Votaron del trabajo? No, yo no conozco ese fenómeno todavía, mano. No le dieron tantos meses a mi papá, a mi mamá. A mí me parece sumamente insensible este verso. Hermano mío, tenés por sumo gozo cuando salí en diversas pruebas. Díselo a la madre que está enterrando a un hijo. Mi suegra ha perdido 2 hijos. ¿Sabes? Mi esposa enterró a un hermano y a una hermana, y yo vi a mi suegra golpear un ataúd gritándole a Dios, ¿por qué me quitas a mis hijos? Eso le rompe el corazón a cualquier amado. ¿Sabes? Es fuerte, es duro. Dile eso a la madre que está al lado de una cama de hospital, al hijo que está enterrando a un padre. Es sumamente complicado cuando Santiago dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. Se cree que porque se crió con Jesús tiene autoridad para decirnos eso. Pues sí. Así. Y yo no entendía el verso, y yo no aceptaba el verso, y me parecía insensible de parte de Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero vamos al verso 3. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que, aquí hay que hacer una pausa, porque si no sabes el qué, no te puedes gozar en diversas pruebas. Volvemos al verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que si no sabemos el qué, es muy difícil que te puedas gozar en la prueba. ¿Ves? Ahora, ¿qué es el qué? ¿Qué es el qué? Pues ahí va. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Aquí diga conmigo, produce. Si algo te está haciendo productivo, no te está restando, te está sumando. Si algo te está haciendo producir, te está sacando del estancamiento. Si algo te está haciendo producir, no te está haciendo mal, te está haciendo bien. Si algo te está haciendo producir, también tú lo necesitabas. Santiago no es insensible. Santiago lo que está diciendo es más fácil sonreír en la prueba cuando en vez de enfocarte en lo que perdiste en el proceso, te enfocas en lo que se está produciendo en ti en medio de este proceso, porque el proceso es duro. Perdiste un carro, perdiste una casa, perdiste un ser querido, pero no te estás fijando que también hay algo que se está produciendo en ti. Este proceso terminará y tú no serás el mismo que entró en este proceso, porque ahora eres más productivo. La prueba de vuestra fe produce. Ahora quiero que lo veas. Tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas. No te puedes gozar si no sabes el qué. ¿Cuál es el qué? Que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Produce. Ahora, Santiago no lo deja ahí. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí llegamos a la prueba. La prueba, pianista, vaya y mire, pianista, que tiene tarea, aleluya. Use el baño y regrese, aleluya. Vamos, ¿está acá conmigo usted, amado? Bueno, hay que darle asignación a los jóvenes, amado. Lo agarré en un mal momento. Él tiene que ir por ahí así, este predicador. Oiga, no que lo voy a decir. ¿Está acá conmigo, iglesia? Tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué es lo que produce? Paciencia. Ay, amado,
paciencia. Pero cuando él dice la prueba de vuestra fe produce paciencia, esto es lo que me mató estudiando. Esto me mató. Yo resucité para predicarle a ustedes nada más, amado, porque esto a mí me estaba matando cuando yo lo estaba estudiando. Son estas palabras que usted la estudia y te está ministrando fuertemente. Y es que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si te vas a la concordancia Strong y buscas la palabra griega que utilizó Santiago, que se traduce o que Reina y Valera tradujeron al español como paciencia, es la palabra griega upomone, H-U-P-O-M-O-N-E, upomone. La palabra upomone, ¿sabe qué significa? Sufrir sin rendirse. La prueba de vuestra fe produce upomone. ¿Qué es upomone? La capacidad de sufrir sin rendirte. Esto a mí me marca profundamente, porque ahora si regresamos al verso 2, la cosa ya no parece tan insensible. Ahora tenemos a un Santiago que lo que está diciendo es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce upomone. La prueba de vuestra fe produce la capacidad de sufrir sin rendirse. O sea, no es que no me duele, es que me duele, pero no me rindo. No es que es fácil, es que no es fácil, pero sigo caminando. No es que cualquiera puede, es que con la ayuda de lo que el Espíritu está produciendo en mí, todavía yo puedo. Yo te lo quiero probar. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo usted puede evidenciar que en usted se está desarrollando upomone, la capacidad de sufrir sin rendirse? Es bastante sencillo. Haga un ejercicio retrospectivo, y si en retrospección miramos al 2018, te vas a dar cuenta que lo que en el 2018 te cerraba la boca, en el 2019 ya no te cerraba la boca. Lo que en el 2019 te bajaba las manos, en el 2020 ya no te bajaba las manos. Lo que en el 2020 hacía que te quedaras en tu casa, en el 2021 ya no te secuestraba más. Lo que en el 2021 hacía que desearas renunciar, en el 2022 te ha traído hasta el altar. Aquí tiene que haber alguien que pueda identificar: yo he llorado, yo he sufrido, ha sido fuerte, pero en mí se ha desarrollado un pomone, que significa que me duele, pero tengo la capacidad de sufrir sin rendir. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que ubica en la avenida Santa Juanita en Bayamón, Puerto Rico. Somos una iglesia de restauración y adoración que proclama el mensaje de esperanza centrado en el amor de Jesucristo. Aquí es un buen lugar a pertenecer. En nuestra iglesia encontrará diferentes ministerios donde podrás integrarte, participar y ser parte de esta gran familia. Nuestros horarios de culto son los domingos a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche. Ven, visítanos. Será tu refugio de paz, donde renuevas tus fuerzas. Comienza, persevera, triunfa ahora en Mizpa. Estudia teología pastoral, educación cristiana, misiones, consejería, capellanía y mucho más. Estudia hasta alcanzar certificado, asociado, bachillerato, maestría. Matricúlate hoy en Mizpa. BKPL y otras ayudas económicas disponibles si cualificas. Llama al 720-4476, 720-4476. Mizpa, tu universidad teológica. Ahora en San Juan, Arecibo, Humacao y Mayagüez. En internet, mizpa.edu. Adquiere el libro El Poder de su Sangre, escrito por el pastor Rafael Lavoy Cruz, donde presenta de manera sencilla el poder que hay en la sangre de Jesús. Llámanos o escríbenos al 787-459-9926 para recibir su libro a la puerta de su hogar, con la aportación de $15. Si no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que ubica en la avenida Santa Juanita en Bayamón, Puerto Rico. Somos una iglesia de restauración y adoración que proclama el mensaje de esperanza centrado en el amor de Jesucristo. Aquí es un buen lugar a pertenecer. En nuestra iglesia encontrará diferentes ministerios donde podrás integrarte, participar y ser parte de esta gran familia. Nuestros horarios de culto son los domingos a las 10 de la mañana, martes y jueves a las 7 de la noche.
Ven, visítanos. Será tu refugio de paz, donde renuevas tus fuerzas. Sin Corbata, con el pastor Rafael Lavoy Fuster. Síguenos en Facebook como @sincorbatapr.